Buenas tardes, mi nombre es Maite Garrote y soy la encargada de dar la formación esta tarde. Bien, esta tarde vamos a tratar sobre la estrategia de migración de datos entre sistemas informatizados que se produce en sectores regulados. Bien, hoy vamos a eliminar la incógnita primero de qué entendemos por concepto de migración y en qué momentos se puede producir y cuál es el marco que define la estrategia que hay que tener en cuenta con ciertos factores de riesgos que se producen en este proceso de migración y cómo vamos a llevar a cabo la migración, ejecutarla y verificar que todos los elementos están bajo control y al final el traspaso de información se produce de forma correcta. Bueno, estos cursos, como muchos de vosotros ya sabéis, se encuentra dentro del plan de formación que lanzamos desde Ocotec en esta etapa de confinamiento. Desde este periodo que empezamos por el tema del coronavirus, lo que hemos hecho es realizar un curso por semana de forma online. Empezamos el 31 de marzo con la validación de sistemas informatizados y analizar los requisitos en integridad de datos en el ámbito de los estudios clínicos, teniendo en cuenta todos esos factores de riesgos propios de esta actividad. Después pasamos la semana siguiente a ver el enfoque de la validación de hojas de cálculo Microsoft Excel y ver todo su potencial en cuanto al procesamiento de la información, pero bueno, también ver los puntos críticos en tema de audit trail y sobre todo control de la seguridad y cómo completábamos ese proceso con el sistema informatizado OcoSafe y una vez visto un poco toda esa gestión, ver cómo aplicábamos un proyecto de validación también teniendo en cuenta un poco los diferentes tipos de hojas de cálculo Excel y haciendo un proyecto de validación un poco ad hoc para cada tipo. Después pasamos un poco al entorno más, digamos, de laboratorios de control, utilizando equipos de procesos que podían utilizar sistemas informatizados de forma integrada o aparte, y cómo enfocábamos el tema de validación del sistema informatizado, teniendo en cuenta todos los componentes industriales, software y hardware, y también ahí prestando mucha atención al cumplimiento de la integridad de datos en cuanto al flujo de la información y a ese mapa de procesos que abordábamos. Esta semana vamos a hablar de la migración de los datos en el contexto que he hablado anteriormente y la semana que viene vamos a analizar cómo realizar la estrategia en cuanto a la validación de sistemas informatizados, porque al final en todas las empresas vemos que al final hay diferentes sistemas informatizados de gestión, alguna Excel, sistemas informatizados especialistas, y aquí vamos a plantear cómo, en vez de abordar la validación de una forma separada, abordamos una estrategia conjunta que define un inventario único con un criterio unificado para toda la empresa, incluso para grupos de empresas, y ver un poco cómo definimos qué sistemas informatizados tenemos, definimos esos criterios de aceptación de forma única y global y cómo vamos abordando toda la ejecución y el control de la validación de todos los sistemas informatizados. Hasta aquí es lo que tenemos por ahora informado en la web, pero bueno, aprovecho para comunicaros que como la etapa de confinamiento todavía sigue, como mínimo vamos a lanzar 2 cursos más, es decir, 2 semanas más, que estamos preparando todos los contenidos y analizando también algunas propuestas que hemos recibido por vuestra parte y en breve lo informaremos en la web y en las redes sociales y también os invitamos, si lo veis de interés, a participar y a inscribiros. También seguimos diciéndoos, como siempre, que en caso de que estéis trabajando en algún proyecto o que tengáis algún tema que consideréis que pueda ser de interés, como siempre digo, en la última diapositiva de la presentación tenéis mi correo electrónico y a través de redes sociales también estamos muy activos y atentos. Ahí recibir cualquier tipo de idea o propuesta también sería de gran utilidad para nosotros, así que intentaremos también abordarlo, todo lo que nos podáis comentar. Antes de empezar con el curso, también es posible que a lo largo de la presentación os puedan surgir dudas
y ahí os invitamos a, bueno, en la plataforma del webinar tenéis una sección que se llama preguntas, que ahí vais a poder, os invitamos a introducir todas las dudas en el momento que os surjan, y lo que vamos a hacer es, al final de la presentación, accederé a este apartado del webinar e iré tratando cada una de las preguntas. Bien, ¿cómo vamos a enfocar el curso de esta tarde? En 4 grandes bloques. Al principio, como siempre, vamos a hablar de un entorno regulatorio o de buenas prácticas en los que nos basamos para abordar para diseñar toda la metodología que os proponemos después, ¿de acuerdo? Ahí lo que haremos es ver esa normativa y analizar las guías de buenas prácticas para ver cuál es el valor que nos han proporcionado y en qué punto de la metodología las hemos utilizado. Una vez tenemos eso, este entorno de documentación en cuenta y sabemos lo que tenemos que cumplir, pasaremos brevemente a un apartado que trata sobre el alcance de la validación de sistemas informatizados, porque lo primero que queríamos apuntar, o tal y como lo entendemos nosotros, la migración entra dentro del concepto de ciclo de vida del sistema informatizado y forma parte de las actividades que tiene en cuenta la validación y que hay que prever desde el primer momento. Entonces, una vez aclarado este punto, pasaremos al apartado 3, que ya vamos entrando en detalle en lo que entendemos como migración. En este punto lo que vamos a abordar son las posibles causas que provocan esa migración, y muchas veces cuando hablamos de migración siempre estamos pensando de pasar de un sistema a otro. Pues bueno, ahí lo que hemos analizado es las posibles casuísticas que nos pueden llevar a que de alguna forma se traspase información y que tengamos que estar atentos. Y también en ese sentido, en el traspaso de información, tener en cuenta ciertos riesgos que pueden afectar a su correcto traspaso en cuanto a significado, sobre todo. ¿Por qué este bloque? Porque tenemos que tener bajo control qué es lo que produce la migración y qué factores de riesgos pueden existir para después controlarlos en lo que es el bloque 4, que es donde vamos a entrar en detalle en todo lo que sería el proceso de migración, desde esa definición de la estrategia a cómo lo ejecutamos y cómo lo vamos a verificar. Lo primero, como siempre, vamos a ver el entorno regulatorio, esas normativas que nos aplican en nuestro sector y esas guías de buenas prácticas que muchas veces nos dan un poquito más de detalle de cómo abordar ciertas actividades, ¿vale? Lo primero que queríamos aquí señalar, y además os ponemos de referencia como siempre en la web, es lo que nos indica la Agencia Española del Medicamento, sobre todo dentro del anexo 11, que como sabemos es el dedicado a los sistemas informatizados, y qué nos requiere, qué requisitos nos nombra en cuanto al cumplimiento de la migración. A lo largo de la presentación iremos añadiendo textos concretos de este anexo para cumplirlos. También, como parte de las tareas propias de la validación, habrá una parte de definición de criterios de aceptación y una parte de verificación. Bueno, pues ahí tendremos en cuenta lo que nos indica el anexo 15 en cuanto a contenido y cómo se tiene que preparar todas las verificaciones. También prestaremos atención a lo que nos requiere el capítulo 4 en cuanto a que todo tiene que quedar al final documentado con todas las evidencias que nos puede requerir el sistema de calidad, y en ese sentido utilizaremos el capítulo 4. Y al final la herramienta que siempre utilizamos en cualquier actividad que nos ayuda un poco a definir lo crítico y esas extensiones en cuanto a las verificaciones no es otro que el análisis de riesgos, y ahí la guía de referencia es la ICH-Q9. También utilizamos en este webinar para el tema de la migración las guías PICS, que nos recuerda que al final el sistema informatizado no es solo la aplicación y esa transferencia de datos lógicos, digamos. También hay una parte de infraestructura informática
que soporta todas esas aplicaciones y que de alguna u otra manera puede afectar según qué traspaso de información hagamos. Si guardamos, si al exportar la información de un sistema informatizado para importarlo en otro utilizamos una infraestructura que no sea segura, pues nos puede afectar al correcto traspaso de esa información. Y ahí las PICs nos recuerdan muy bien ese conjunto de elementos hardware, software que pueden afectar a todo el funcionamiento. Después, también hacer mención a las guías ISPE, sobre todo las GAM5, que bueno, son unas guías de buenas prácticas que al final van dando cobertura a diferentes partes del proceso de la validación y establecen como hitos a tener en cuenta a la hora de considerar esos riesgos y hacer algunas gestiones. También en cuanto a la migración, un tema fundamental a tener en cuenta es esa integridad de datos en todo el flujo de la información y en todo su ciclo de vida. Y en ese sentido, sobre todo esas dos guías que nos pueden dar también las claves a seguir en ese sentido. Por otro lado, un tema muy crítico en cuanto a los registros electrónicos es también toda la trazabilidad que queda del traspaso, de cómo se crean los registros y de qué trazabilidad debe de existir, el famoso audit trail. Y en ese sentido, pues bueno, bajo nuestro punto de vista nace en la FDA, en la 21 CFR parte 11, se establece y hemos querido hacer referencia a este documento a seguir. Y como he dicho antes, cuando he nombrado las PICs, también algo fundamental a tener en cuenta es todo el tema de la infraestructura informática y la seguridad de la información, y más cuando estamos migrando datos. Bien, en ese sentido, la ISO 27001, como hemos comentado alguna vez, al final, sobre todo del documento, especifica como un inventario de puntos a tener en cuenta y que puede afectar a la infraestructura y a la información. Y en ese sentido también hemos utilizado este documento. Bien, una vez vemos el entorno regulatorio y las normativas aplicables, decimos, bien, la migración muchas veces lo vemos como una tarea necesaria cuando, sobre todo, cambio de sistema y una vez lo ejecuto y he traspasado ya los datos que me interesaban para mi nuevo funcionamiento con la nueva aplicación, pues ya empiezo la validación de este sistema y verifico que hace lo que tiene que hacer o el famoso uso previsto. Pero aquí lo que queremos decir es que la migración no es como un satélite y una tarea de traspaso de un sistema a otro. Está dentro del ciclo de vida del sistema, tanto al inicio como al final. Ahora profundizaremos en esto. Pero lo que quería decir es que la migración es parte del ciclo de vida de un sistema, tanto cuando recibe los datos de un sistema antiguo, cuando es ese mismo sistema el que cede los datos a un sistema nuevo. Por tanto, lo que queremos señalar desde el principio es que dentro del plan maestro de validación o dentro de la validación de cada uno de los sistemas informatizados se debe de contemplar este proceso de migración y como tal tenemos que establecer antes de que se produzca esa metodología que pondríamos en marcha en caso de que la empresa decidiese dejar de utilizar ese sistema y que necesitase trasladar esos datos a un sistema nuevo. Por tanto, dentro de ese plan maestro de validación debe de haber un apartado que defina el procedimiento a seguir en caso de que esto sea necesario. También las normas de calidad en cuanto a qué verificaciones voy a requerir, qué documentación voy a plantear y sobre todo qué criterios de aceptación da la empresa por buenos para gestionar esto que es tan crítico, que es el traspaso de esa información. Y bueno, dentro de ese procedimiento ya desde el principio decir que como cualquier actividad, al principio antes de mover cualquier o hacer cualquier tarea, hay que planificar toda una estrategia, después ejecutarlo de acuerdo a esa estrategia de forma controlada, de una forma secuencial y teniendo en cuenta cada riesgo de cada etapa y una verificación que nos primero mantenga bajo control que todo se está realizando correctamente y después también tener esas evidencias que necesitamos por el sector en el que estamos trabajando. Dentro del ciclo de vida del sistema informatizado muchas veces
cuando pensamos en la migración, pensamos en la etapa final del sistema informatizado, cuando dejo de usarlo y para empezar a utilizar otro sistema informatizado nuevo tengo que obtener datos de ese sistema antiguo, ¿no? Para no tener que introducir todos los datos a manos o aprovechar cierta información. Pero lo que queríamos decir en este punto es que la migración puede ocurrir en diferentes momentos dentro del ciclo de vida de una aplicación. Puede ser, como hemos comentado, durante el desarrollo y el despliegue inicial del sistema para coger datos de un sistema obsoleto. También es evidente durante el retiro del sistema por si hay que migrar datos a un sistema nuevo, pero también detectamos la necesidad de traspaso de información durante el tiempo de uso del sistema. Y esto es lo que a veces no tenemos del todo en cuenta y no verificamos como tal, ¿no? Bien, ¿qué causas originan que tenga que hacer una migración? Pues lo que hemos comentado, la causa que a todos nos viene a la cabeza es la que coloco en primer lugar, donde un sistema informatizado origen es reemplazado por un sistema informatizado destino. El sistema 1 lo dejo de utilizar, veo qué información tengo que migrar y tengo que hacer este proceso. Esto es la casuística número 1 y la que todo el mundo piensa cuando se trata de migración. Pero nosotros aquí también señalamos otras dos condiciones que vamos a tener en cuenta en la metodología que os vamos a plantear esta tarde. Y al final es también que cambios significativos que se produzcan en sistemas informatizados también pueden provocar esa migración. ¿Cómo qué? O sea, ¿qué cambios significativos pueden provocar esta migración? Pues, por ejemplo, actualizaciones de bases de datos o actualizaciones de la aplicación. Por ejemplo, si estamos trabajando, nosotros hemos trabajado con SAP, SAGE o más RPs, pero, por ejemplo, en SAGE, si partimos de un SAGE de tipo Murano, por ejemplo, que es uno de hace un tiempo, el traspaso a SAGE 200C, pues no provoca, hay un traspaso en cuanto a la funcionalidad, en cuanto a aplicación, pero a nivel de base de datos la mantiene. Pero, por ejemplo, de SAGE 200C a SAGE X3, es totalmente diferente la base de datos y aunque se trate del mismo sistema informatizado y no haya un cambio a otro diferente, a nivel de datos, como la base de datos es diferente, tenemos que tener en cuenta este proceso, tenemos que hacer una parada controlada y tenemos que hacer toda una estrategia para llevarlo a cabo. También otro cambio significativo que puede provocar la migración de datos puede ser el propio cambio de la base de datos. Por ejemplo, si tenemos todos los sistemas informatizados de la organización, voy a poner un ejemplo con SQL, y hay un sistema informatizado que tiene otra base de datos, como pueda ser Oracle, y dentro de la estrategia de IT para el correcto mantenimiento del estado de control se toma la decisión de migrar todo a SQL para tener una política central que sea única, pues ese traspaso, aunque no cambie la aplicación, ese traspaso de una base de datos a otra, pues también puede provocar esa migración y se tiene que hacer con cierto orden y con cierta estrategia. Y por otro lado, el punto del cambio de la plataforma de servidores. Esto es cuando la organización toma la decisión de migrar a un entorno nube, ya sea una nube administrado por el propio departamento de IT de forma interna o incluso algo totalmente externalizado. No cambio de sistema, no cambio de base de datos, pero voy a cambiar el alojamiento de la base de datos de, por ejemplo, un servidor que tenga local en mi instalación a uno en la nube. Todo esto también se tiene que hacer de una forma planificada, teniendo en cuenta todas las tareas, cada riesgo que puede acarrear cada paso que estoy dando y cómo voy a verificar que todo es conforme durante y al final, ¿de acuerdo? Esto es otra de las causas y por otro lado ya un poco más concentrado en cuanto a la información que se traspasa, pero no deja de ser una migración, que es las integraciones del sistema
con otros sistemas informatizados o equipos dentro de un proceso normal. Por ejemplo, el primer caso entre sistemas informatizados es que yo tenga un sistema como un ERP que tiene un entorno un poco más administrativo, que es donde puedo crear los pedidos de compra, donde puedo crear las órdenes de producción, donde puedo crear los pedidos de venta, y tengo un sistema de gestión de almacén que es la parte operativa que voy trabajando con terminales de radiofrecuencia para ejecutar esas acciones que han venido del ERP. Pues el pedido de compra que nace del ERP, pues en el SGA voy a, durante la descarga de mercancía, hacer toda la recepción o hacer toda la preparación para producción. Bien, durante todo ese proceso, o bien de producción o bien de compras, hay un continuo traspaso de información entre sistemas especialistas, y esto también se tiene que hacer de una forma ordenada con documentos de interface y se tiene que producir esa migración una vez probado, ¿no? Otra posible integración es la del sistema informatizado con equipos de procesos, ya sea con un equipo de laboratorio o con una báscula en un entorno productivo, que desde el propio sistema informatizado pueda incluso talarla, obtener el dato, ver que se adapta la captura del valor del pesaje, absolutamente todo, ¿vale? Entonces, además de decir que la migración tiene que contemplarse dentro del proyecto de validación, también observar estas diferentes casuísticas y no solo cuando un sistema reemplaza a otro. Bien, una vez tenemos en cuenta todos los casos que pueden provocar una migración, después lo que queríamos señalar es, bien, ¿y qué riesgos van asociados al proceso de migración? A todos se nos viene a la cabeza, pues seguramente que al sistema destino pues no le lleguen bien los datos y que al final esa integridad de los datos en el sistema donde voy a empezar a trabajar esté incorrecto. Pero lo que queremos decir es que tenemos que poner el foco en todo el flujo, como siempre, desde el origen de la transmisión a cómo se produce la transmisión y al sistema destino. En el origen de datos, lo que nos ha pasado muchas veces y lo que dentro del plan de migración contemplamos es, en caso de que no se migren todos los datos restantes del sistema origen se ven afectados negativamente por la eliminación de los datos migrados. Esto no es muy común, pero hay que señalar que muchas veces se tiene un sistema informatizado que se va a descartar y va a empezar su periodo de archivo y hay cierta información que viaja a un sistema informatizado destino. Bien, cuando hago esa migración, exporto los datos y veo que en el sistema informatizado destino ha llegado bien la información, es posible que elimine esos datos para dejar solo en el sistema original lo que no he migrado y que lo pueda consultar a futuro, ¿no? Pero, ojo, hay que tener en cuenta que esa información que dejo en el origen de datos quizás no pueda ser utilizada si he eliminado cierta parte de la información. Esto no es muy común, pero hay que tener en cuenta que en caso de que elimine información de un sistema informatizado, puede repercutir a esos datos históricos que contienen, y esto lo tenemos que valorar. Y también aplicaría, por ejemplo, cuando no cambio de sistema informatizado, tengo gran volumen de datos y me puede estar afectando al correcto funcionamiento de la aplicación en cuanto a rendimiento, y decido pasar cierta información en una base de datos como secundaria y que pueda estar accesible para consulta, pero que no se esté todo el rato indexando ni todo el rato consultando dentro de mi proceso del día a día. Pues aquí también tener en cuenta cuando muevo algo de información que no perjudique al sistema informatizado del que provienen los datos, ¿no? Eso será un punto que vamos a tener en cuenta en la metodología, porque, como he dicho antes, identificamos los riesgos para después tenerlos en cuenta. También, una vez vemos que el origen de datos no está afectado, algo que también puede ocurrir es en la transmisión de datos, pues que el traspaso y transformación sea incorrecta o incompleta. Es decir, puede ser que en el proceso de exportación el sistema origen desde donde estoy exportando tenga, por lo que sea, cualquier limitación a la hora de exportar los datos y que de una vez, por ejemplo, no me lo dé todo. O que pueda exportar toda la información, pero ahora, como veremos más adelante, tenga que procesarlo para poder introducirlo en el sistema informatizado destino y esa transformación sea incorrecta y no se aplique a todos los registros. Bien, esto lo veremos
y es un posible riesgo de esa transmisión. Y por otro lado, también lo que pensamos todos de inicio, que es que haya un impacto negativo en los datos en el sistema destino. Es decir, no tanto cuando un sistema está vacío en cuanto a datos, sino cuando un sistema ya tiene cierta información y hago una migración, cómo puede verse afectada esa información que ya había desde el principio en este sistema. Si puede verse reemplazada o puede verse afectada en cuanto a que se altere de forma involuntaria, digamos. Esto también es un tema a tener en cuenta. Muy bien. Esto en cuanto a riesgos. Vale, una vez tenemos en cuenta todas las causas de migración posibles y todos los riesgos en general asociados, vemos cómo proponemos ese proyecto de migración, es decir, esa estrategia. Y nosotros lo que proponemos es realizarla en 3 pasos. La planificación, que contempla toda la estrategia y todos los puntos a tener en cuenta y todas las acciones que voy a tener que llevar a cabo en el proceso de migración. Por otro lado, la propia ejecución controlada de acuerdo a esa estrategia, controlando todas las variables y todos los puntos críticos que establezca en mi planificación, y después esa verificación de ese entorno de control que queda una vez migrado todo, en cuanto a que los datos se hayan traspasado bien y que todo al final se haya cumplido de acuerdo, decía la estrategia. Y en este sentido, antes de profundizar en esas tareas propias del proyecto de migración, recordar lo que nos decía el anexo 11, que es el dedicado a los sistemas informáticos, de las normas de correcta fabricación, y es que si los datos se transfieren a otro formato de datos o sistema, la validación debe incluir comprobaciones de que los datos no se alteran en valor y o en significado durante el proceso de migración. Aquí ya nos está diciendo muchas cosas, que contempla que en la validación se gestione y abarque la migración, y que en esa que tratan como migración y transferencia tanto esa transformación de los datos, que pueden ser la exportación a un informe o a un Excel, como a este traspaso o integración entre sistemas, tanto para ser reemplazado un sistema por otro, como en ese flujo de comunicación bidireccional, ¿de acuerdo? Y algo también que queríamos señalar en lo que es el proyecto de migración, que esto normalmente se entiende por un proceso que gestiona y pilota el departamento de IT. Y aquí se trata del flujo de información. Y nosotros lo que hacemos es plantear la planificación, como siempre, con un equipo multidisciplinar de personas que aportan visión y conocimiento en diferentes áreas. ¿Quién tiene que estar? Los representantes de los procesos, que conocen las aplicaciones origen y destino, saben qué entidades o en qué información tienen que migrar, y pueden ser después los que, junto con ellos, podamos verificar que la información que se ha migrado es correcta y completa, ¿de acuerdo? Los representantes del software, tanto los de el software origen como destino, tanto para ver cómo puedo extraer la información, porque al final la información se almacena en diferentes tablas de diferentes formas, y entonces ahí nos da la cobertura de conocer si existe alguna funcionalidad de exportación o importación, conocer la estructura y el modelo de datos para extraer y importar de forma correcta la información, y también en ese sentido de representantes del software, en algún momento es posible que incluso pueda intervenir un proveedor de servicios externos, fabricante o partner de esa solución, si el departamento de IT no tiene una visión completa en este sentido del software. También representantes de la infraestructura informática, que nos van a ayudar a la hora de poder extraer la información, poder ejecutar parte de la programación de cómo voy a importar los datos en el otro sistema, y nos van a dar la cobertura más informática, digamos. Y representantes del sistema de calidad, que certifiquen que estamos siguiendo todas las normativas a cumplir y las guías de buenas prácticas, que revisen nuestra estrategia a la hora de planificar y ver todas las evidencias que dejamos y cómo planteamos las verificaciones, para ver también que todo esto sea conforme en cuanto al sistema de calidad.
Bien, entrando ya en detalles en cuanto al proyecto de validación, lo primero que tenemos que señalar es que durante el proyecto de migración, los cambios no relacionados con el proceso de migración quedan prohibidos. ¿Esto por qué es? Y esto es una frase que ponemos en el protocolo de migración. Bien, porque gran parte del éxito de un proceso de migración depende en gran medida del control de los componentes del sistema informatizado, tales como versión del software y versión y esquema de base de datos. Muchas veces en un proceso de migración se produce, por ejemplo, en la escisión de dos empresas o cuando se adquiere un software nuevo, y entonces lo que estamos haciendo un poco en paralelo, porque normalmente los tiempos son reducidos, por un lado estamos viendo cómo migramos la información de un sistema a otro y por otro lado estamos viendo la aplicación y si hay que hacerle algún cambio para que pueda utilizarse en mi organización para adaptarle un poco, adaptar esa aplicación a mis procesos. ¿Qué puede pasar? Que la aplicación destino en el momento de empezar el proyecto sea uno, yo inicio todo el proceso de estrategia de migración y veréis ahora que se compone de diferentes puntos y mientras estamos construyendo todo el proceso de migración, se produce un cambio funcional que, por ejemplo, afecta a alguna tabla del sistema informatizado destino que ya va a poner en riesgo a que case bien la información que yo estoy construyendo en esta migración. ¿De acuerdo? Por tanto, es muy normal en la validación que en ciertas etapas, y si fuera posible, yo diría en todas, tanto el sistema informatizado origen como destino, como la infraestructura que voy a utilizar para hacer la migración, queden paralizados los cambios, porque de esa forma veremos que esa estrategia va enfocada a un entorno totalmente idéntico al de destino y es muy de sentido común, pero muchas veces se producen esos pequeños cambios para adaptar la aplicación que al final repercuten en que al final las verificaciones que se hacen sobre migraciones hechas sean incorrectas. Y también señalar que además del control de cambios de los sistemas informatizados origen y destino, se debe controlar las características informáticas y de seguridad del área intermedia de la migración, que es el lugar de exportación de los datos del sistema origen y zona de tratamiento de datos preimportación del sistema destino. ¿Esto qué significa? Bien, el proceso crítico de la migración se produce tanto en el sistema informatizado origen como en el sistema informatizado destino. Pero ya sabemos que tal y como está guardada la información en el sistema origen, no va a cumplir exactamente la misma estructura en el sistema destino. Antes de poder importar directamente esa información, siempre hay un mínimo de procesamiento. Claro, si la exportación de los datos del sistema origen se hace por un miembro de la organización que sea especialista en estos datos, pero esa información extraída la guarda en su PC, que puede ser compartido o puede no tener la seguridad correcta o puede no estar en un entorno que esté controlado y puede ser alterado de forma voluntaria o involuntariamente, pone en riesgo esta migración. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta en esa estrategia de migración es que cuando se exporten los datos y los trate para poder importarlos en el otro sistema, lo hagan en un entorno controlado, con una seguridad definida y con unos usuarios que pueden ser los mismos de antes, pero que trabajen en un entorno seguro y que los autoricemos de forma concreta en hacer esta labor, porque si no, pondríamos en riesgo esa integridad de datos. Bien, una vez tenido en cuenta estos prerequisitos, digámoslo así, seguimos en la estrategia de planificación y es que otro punto es que el sistema informatizado origen debería estar validado. ¿Por qué? Sobre todo por dos razones fundamentales. La primera es porque si utilizamos las funcionalidades del sistema para hacer la exportación de los datos, tenemos que asegurarnos que esa funcionalidad que estamos utilizando de exportación
trabaja conforme esperamos, que exporte todos los datos y en el valor que corresponda. ¿De acuerdo? Esto sería un primer punto que nos dicen las guías de buenas prácticas por el que tendría que estar validado el sistema origen. Pero además, yo creo que el segundo es todavía más importante y es que si el sistema informatizado del que se toman los datos no está validado y metemos esos datos en otro sistema que pueda tener o no datos ya de origen, es posible que esté introduciendo datos que no estén del todo o que no sean del todo robustos, porque no podemos asegurar que todo el funcionamiento de alguna forma es conforme. Bueno, esto es lo que nos indican las buenas prácticas a tener en cuenta en cuanto a la migración a la información a migrar y después utilizar en el sistema final, digámoslo así. Bien, dentro del protocolo de la migración, parte también de los objetivos que nos marcamos son fundamentalmente tres, que serían la verificación de que la integridad de los datos del sistema informatizado origen tras el proceso de migración no se ve afectado en ningún caso, que sigue siendo válido y lo puedo seguir utilizando como sistema que almacena información regulada. Por otro lado, verificación de la transferencia y procesamiento de datos al sistema informatizado destino en cantidad, valor esperado y significado. Esto significa que la información que al final utilice en el sistema nuevo sea correcta tanto en valor como sobre todo en significado y que pueda trabajar correctamente. Y por otro lado, el tercer objetivo a cumplir y tener la perspectiva desde el protocolo en cuanto a la migración es asegurar la usabilidad de los datos migrados en el sistema informatizado destino. Esto lo profundizaré a continuación, pero muchas veces es muy diferente introducir los datos cuando estoy utilizando el sistema, porque conforme voy grabando ciertas cosas, el sistema genera dentro del propio sistema otras cosas. Por ejemplo, cuando genero, por ejemplo, un caso en un sistema de farmacovigilancia o una orden de producción en un ERP, además de generar la orden, el sistema de forma interna lanza, pues, por ejemplo, una reserva de lotes. Bien, esto, si lo hago utilizando el sistema, no hay problema. Pero ¿qué pasaría si yo ciertas órdenes que por mi planificación, que imaginemos que la empresa tiene una planificación a largo plazo y una un poquito más a corto plazo que está más o menos cerrado, de las próximas 2 semanas? Y hago la migración y tengo todavía algunas órdenes grabadas que no he empezado o estoy en curso. En la medida de lo posible deberíamos elegir un buen momento para la migración en cuanto a que estemos lo más parado posible y lo más limpio en cuanto a procesos en curso, ¿no? Pero si ocurriese que hubiera alguna orden no iniciada, al hacer el traspaso de la información directamente de la información de tabla a tabla, digamos, es posible que no salten ciertos procesos del sistema informatizado final y que eso ponga en riesgo que aunque yo vea el sistema final y vea que se ha creado la orden, pueda afectar esto al correcto funcionamiento de acabar esa orden y que no pueda funcionar con ella aunque esté grabada, porque no se han producido esos lanzamientos de procesos internos del sistema. Entonces ahí es parte de la migración. No se acaba la migración hasta que en el sistema final, además de llegar la información, queda todo consistente para su correcto funcionamiento futuro, ¿vale? Y esto es algo que también tenemos que tener en cuenta. Bien, como veréis, antes de ejecutar la migración vamos a tener que poner ciertas cosas a prueba para asegurar la medida de lo posible que cuando la ejecutemos ya la migración en entorno real, digamos, todo vaya según lo previsto. Y en ese sentido, dentro del protocolo también de la migración, lo que hacemos referencia es a que existan diferentes entornos disponibles, como mínimo 2. ¿Cuál es? El entorno de test, que permite verificar la estrategia de migración, y ahí puedo hacer todas las pruebas que quiera, versionando todos los pasos hasta que veo que obtengo un resultado el que espero en todas las etapas de la migración, y después lo que es el entorno producción, que ya es el real, que es donde ejecutaré esa migración.
Bien, esto en cuanto a puntos a tratar. Ahora, en cuanto a la metodología dentro del protocolo, empezaría por una identificación de sistemas informatizados afectados. Y esto al final es aclarar en qué entorno me voy a mover y voy a ejecutar esa migración. Habrá el sistema informatizado origen, tendremos que determinar también ese área intermedia de exportación de datos y de su tratamiento antes de la importación y el sistema informatizado destino. Como siempre digo, cuando decimos identificar no es, mira, pues de SAGE paso a SAP o al revés, o de este sistema informatizado a medida paso a SAGE. No se trata de decir simplemente modelos o nombres del ERP y ya lo tengo bajo control, no. En el protocolo se establece, como siempre, una mínima definición para tener todo bajo control, que podría ser lo que os pongo aquí, características a tener en cuenta. La definición de los sistemas informatizados en cuanto a su versión, el modelo de datos, si es posible tenerlo también, y la versión de la base de datos, y también las características del servidor del área intermedia en cuanto a seguridades, en cuanto a la versión de las herramientas que utilice para la exportación, en cuanto a usuarios que voy a capacitar por un lado y a dar autorización para que trabajen en él en otro. Y de esta forma expongo un poco el marco tanto de software como de hardware y personal que estén muy involucrados en este proceso. Una vez tengo esto declarado, el siguiente paso, una vez tenemos los sistemas, es ¿y qué quiero migrar? ¿Qué información va a ser la de la migración? Y en este sentido, nosotros vemos tres pasos. Primero, identificar esa información dentro del sistema informatizado origen, ¿qué quiero migrar? Después, identificar esas entidades del sistema informatizado a migrar, porque una cosa es la información, por ejemplo, que quiero migrar órdenes de producción, pero después, como he dicho antes, esa información se guarda en una base de datos y esa base de datos tiene una o varias tablas y esas tablas están relacionadas. Hay sistemas muy complejos y otros más sencillos, unos que son más amigables en cuanto al sentido común del orden de las tablas y otros que son menos. Entonces, una vez tenga clara la información que quiero migrar, un segundo paso es, muy bien, ¿y esto cómo lo traslado? Bajo ya a nivel de detalle y dónde encuentro esta información dentro del sistema. Y después, la siguiente pregunta será, muy bien, una vez tengo localizada la información y ya veré que la logro exportar de forma correcta, hay otro punto que es, seguramente no la podré traspasar esa información tal cual al sistema. Voy a tener que hacer un tratamiento para adecuarla al modelo de datos final, porque puede no ser idéntico. Y ahora profundizaré en este sentido. Pero en cuanto a información a migrar, tenemos que despejar como mínimo estas tres incógnitas. Bien, paso a detallarlas. Bueno, algo que proponemos nosotros, y hay muchas formas correctas de hacer las cosas como siempre, es cómo identifico esa información a migrar. Bien, como he comentado antes, hay sistemas más y menos complejos. Yo he cogido el caso, por ejemplo, de un ERP que pueda tener una zona de compras donde estén pedidos, albaranes, facturas, una zona de producción, una zona de ventas, quizás algo de calidad. Me he centrado un poco, un ejemplo muy, muy básico, en el área de producción, ¿vale? Y hablamos, esta etapa tengo que señalar que normalmente lo hacemos con los representantes de los procesos, que son los que controlan realmente los procesos que se producen en la organización y que sepan la información crítica a migrar y conozca también el flujo de las pantallas y dónde encontramos esa información. Y en ese sentido es posible que, por ejemplo, se produzca una escisión o un reemplazo de software y me diga, pues mira, en el sistema informatizado destino únicamente quiero traspasar las órdenes de producción de un determinado artículo. Tengo varios artículos, pues solo de los medicamentos. Entonces ahí dentro del área de producción tenemos las órdenes de producción como entidad, estoy en el ejemplo, como entidad a migrar, la pantalla que utilizan ellos, porque la forma de las tablas y todo esto para ellos es transparente. Ellos lo que nos pueden indicar es que está todo
en la pantalla de órdenes de producción. Y abrimos esa pantalla y vemos que nos interesa migrar. Puede ser que nos interese migrar solo parte de los campos o que por entidad pues quizás sean todos. En este caso queríamos migrar y estoy en la tercera fila, las órdenes de producción, y vamos a utilizar esa pantalla de órdenes y nos dijeron que aplicaba la migración a todos los campos de la cabecera y las líneas. Cabecera se entiende por donde está la información de qué quiero fabricar, qué cantidad, en qué línea y sobre qué máquinas, y las líneas pues son todas las materias y materiales que utilizo y su cantidad prevista a utilizar para fabricar esto que indico en la cabecera. Y aquí, en la última columna, lo que pongo es la selección de la información a migrar. Pues mira, coge todo, aquí ya empiezo a entrar un poco en detalle, coge todas las órdenes que encuentres en las cabeceras y en las líneas para la fabricación de artículos de tipo 3, que en este caso que me he inventado son medicamentos. Muy bien, para migrar órdenes de producción empezamos a tirar del hilo. ¿Qué necesitamos? Bien, pues por un lado los escandallos que nos dice por artículos qué componentes tenemos que utilizar. Vale, ¿dónde encontramos esto? Pues en la pantalla dentro de artículos en la sección escandallo. Y esto es totalmente inventado. Bien, necesitamos migrar toda la información o parte. Vale, y entonces aquí también un filtro. Pues mira, cógeme todos los escandallos de los artículos de tipo 3 de las órdenes que se migren. Vale, pues ya vamos reduciendo y no estamos programando ni sabemos de, en este caso los usuarios que intervienen en este punto no saben de programación, pero ya están definiendo sus requisitos que el área de IT junto con todo el equipo de proyecto van a tener que ejecutar, ¿no? También, pues aquí, tanto datos, es posible que para meter esas órdenes de producción tenga que migrar ciertas entidades y ciertos datos maestros, que para nosotros es toda la información configurable del sistema que hace que el sistema funcione como esperamos, parametrización tal cual. Pues bueno, ahí también nos veremos obligados o no, según lo que haya en el sistema informatizado destino, a migrar esos artículos o tipos de artículos o toda la sección. Esto puede ser más o menos extenso según esa migración que queramos hacer. A veces es muy extensa en caso, por ejemplo, de los RPs y otras veces hay sistemas más especialistas, más concretos, pues que tienen una estructura menor. Pero al final, lo primero que tenemos que hacer es entender muy bien a los usuarios en cuanto a esa información a migrar. Y este es el primer paso. Una vez tenemos esto, es información, pero ya trabajamos en el siguiente paso con un entorno de personal más de IT, incluso a veces con los proveedores de servicios de las aplicaciones. Bien, en este sentido, lo que decimos es, muy bien, toda esta información, por ejemplo, la orden de producción, ¿cómo se traslada? ¿Dónde está dentro de la base de datos? Y aquí, por ejemplo, normalmente las órdenes de producción siempre son dos tablas. Una que son todas las cabeceras donde se ve el código de orden y todo el producto a fabricar y sus cantidades, la información general, y después otra tabla que vincula el código de orden también para no perder la trazabilidad y que contiene únicamente la información de las líneas. Muy bien, pues ya sabemos que esta entidad que realmente en la fase anterior era únicamente una línea, ya se está convirtiendo en dos tablas a migrar. Vale, ¿y qué nos puede pasar? Ahora lo que tenemos que comparar es la información que queremos migrar de origen, cómo se queda representada o cómo se almacena en el sistema destino, ¿de acuerdo? Y es posible aquí que sucedan dos cosas muy... primero, que el sistema origen tenga un campo y que al final en el sistema destino esta información, en vez de un campo, se traslade a varios. Puede pasar, ¿vale? O que esa información que es por ejemplo, el número de versión, me lo estoy inventando, que el sistema informático origen empieza por 0, que el sistema destino tenga un criterio de que las versiones siempre empiezan por 1 y entonces lo que tenemos que hacer es, bien, pues lo que vamos a hacer es, cuando migre este campo, como el 0 no es válido para el sistema destino, tenga que sumarle un 1
para que entre en el sistema destino. O, por ejemplo, los campos booleanos, estos de sí o no, que tienen dos valores, al final nosotros vemos en la pantalla un sí y un no, pero normalmente la base de datos a lo mejor se guarda un 0 y un 1. Vale, pues aquí tendremos que plantearnos qué significa el 0 en el sistema informatizado destino y qué significa el 1. No los vayamos a combinar mal, ¿de acuerdo? Entonces, en este sentido, nosotros siempre hacemos una tabla de esta forma. Siempre hacemos esta tabla por tabla origen del sistema informatizado origen, y aquí ponemos el campo a migrar, el procesamiento y a qué campo se migra en el sistema destino. Por ejemplo, código de artículo, el procesamiento, imaginemos que no aplica porque mantenemos el valor, y aquí ponemos el nombre del campo del código de artículo que llama al sistema informatizado destino. Bien, con esto tenemos claro qué información tenemos que migrar, dónde se guarda dentro de la base de datos del sistema original, y vemos si puedo traspasar esa información directamente a otro campo del sistema final, o para que pueda importarlo tengo que hacer alguna clase de procesamiento, ¿vale? Ya sea una fórmula o una condición. Bien, con esto determino ese procesamiento de la información. Vale, una vez tengo claro qué información tengo que migrar y qué tratamiento le tengo que aplicar para que pueda importarse en el sistema destino, ahora lo siguiente, ¿qué va a ser? Preocuparse de esa exportación de datos desde el sistema origen. Como hemos comentado, debería estar validada porque si utilizo una funcionalidad de exportación, espero que funcione bien. Y después también para que los datos que lleguen al sistema final pues sean robustos en cuanto a integridad, ¿vale? Asegurar que la validación del sistema origen pues abarque el proceso de exportación, y también determinar, que eso está en el protocolo de la migración, que debe existir un procedimiento que describa el método a seguir y las seguridades requeridas para realizar la exportación de la información a migrar, en caso de que el sistema disponga de esta funcionalidad. Esto es, vale, no solo tengo que ver qué información tengo que migrar y qué procesamiento, sino que también a la hora quizás de exportarlo tengo que tener en cuenta un orden correcto para extraer bien los datos. Igual que en la importación, primero tendré que importar los artículos para después poder cargar las órdenes que nombran esos artículos. Pues bueno, hay que tener en cuenta que una vez he contemplado qué información tengo que exportar, aquí tengo que determinar cómo espero que el que lo ejecute esa exportación lo haga, tanto en orden como en archivos, como en el lugar que lo tiene que guardar y cómo lo va a nombrar. Es decir, un procedimiento. ¿Por qué? Porque al final va a ser o bien un departamento IT el que dé soporte a esta acción, o incluso un proveedor de servicios externos. Entonces, en este caso tenemos que ser muy claros en lo que esperamos que ejecuten. ¿De acuerdo? Una vez hemos contemplado y asegurado de alguna forma esos procesos de exportación, lo que miramos a continuación dentro del plan es ese proceso de importación, es decir, introducir esa información dentro del sistema destino. Y aquí, igual que antes, lo que decimos es que debe existir un procedimiento que describa el método a seguir y las seguridades requeridas para realizar la importación de la información. Se debe requerir al departamento de IT o proveedor de servicios que realice esta acción de forma planificada y procedimentada. Esto es lo que he dicho. Si yo tengo toda la información bien exportada, pero no hago una importación en el orden ni en la forma correcta, también puedo poner en riesgo ese final, esa integridad de datos final. Entonces, ahí en ese sentido, determinar orden y forma en el que se produce esa importación y por qué personal, ¿de acuerdo? Porque muchas veces hay algún tipo de constraints o el sistema necesita la información, cierta información para poder albergar otra, ¿de acuerdo? Igual que pues no podría meter órdenes sin antes haber metido todos los artículos,
¿vale? Porque estaría introduciendo unos datos en la orden que el sistema no puede relacionar con nada, ¿vale? También, una vez tenemos en cuenta esto, el orden y la forma en el que se va a hacer la importación, nos preocupamos de la propia importación. Es decir, si tenemos una Excel exportada, por simplificar, una única Excel exportada del sistema original y la hemos procesado para que tenga la información para poder ser importada dentro del sistema final, hay una parte de programación donde se hace uso de esta Excel para introducir esos valores dentro del sistema. Y ahí lo que es importante es señalar bien esos campos y tener claro ese destino de la información. Y por eso hemos realizado la tabla de la diapositiva anterior, ¿no? Pues aquí lo que voy a probar las veces que sea necesaria hasta obtener el resultado que requiero es ese proceso de importación que puede poner en riesgo esa integridad de la información. Porque puede ser que sea correcta la información que hay en el Excel y lo que esté fallando es en el proceso que coge esa información y la mete dentro del sistema. Bien, y por último también en este punto es que nos vamos a, ya es un tema más de gestión del proceso, pero totalmente necesario para la trazabilidad de la información, es que en esos procesos de prueba revisaremos que el audit trail del sistema informatizado destino, ver si es capaz de registrar la importación. ¿Para qué? Para, en la medida de lo posible, distinguir esos registros que se han creado de forma normal dentro del sistema, por su uso normal, y los registros generados por la importación de la migración, de forma que la trazabilidad se siga cumpliendo. Ese es el mejor de los escenarios. Si no, podríamos establecer la trazabilidad de otra forma, pero también nos ayudaría, si el audit trail lo gestionara, a después pues, poder identificar estos registros asociados a la migración para ver si puede influir después en el uso de la aplicación algo que se ha migrado. Y esto es muy, muy, muy interesante. Una vez he cubierto que la exportación se realiza bien y la importación también, antes de ejecutar la migración tengo que tener en cuenta otro punto, que es la estrategia de rollback. Es posible que, ahora lo veréis en las diapositivas posteriores, que yo haga una batería de toda la migración, una batería de pruebas, y vea que lo tengo todo bajo control y que esté en disposición de ejecutar esa migración. Antes de hacerlo, tenemos que tener previsto un plan B. Un plan B en caso de que cuando ejecute la migración de datos, en caso de que se produzca alguna incidencia o algún error, pueda volver a la situación anterior sin problemas. Entonces, en ese sentido, primero, como he dicho antes, elegir correctamente el momento de la migración, lo más limpio y parado posible, y por otro lado, el tema de las copias de seguridad y restauración de datos. Estaríamos trabajando en diferentes entornos si el sistema informatizado destino está vacío, la información, digamos, o si ya contiene algo de información. Bien, en todo caso, nosotros lo que proponemos siempre es, antes de hacer una migración, hacer una copia de seguridad del sistema informatizado, que tiene totalmente todo el sentido común, pero al final, durante el proceso de migración hay un montón de variables y un montón de riesgos a contemplar. Entonces, en el protocolo, un poco tratamos todo esto para que esté todo bajo control. Entonces, lo primero a decir es esa copia de seguridad que nos dará la posibilidad, en caso de que algo falle, de volver a esa situación de control. Aquí lo que quería decir es eso. Primero, antes de ejecutar, aunque lo hayamos probado todo, haber ejecutado esa copia de seguridad. Y en la medida de lo posible, haber probado la restauración de los datos antes de hacer la migración. Porque no es la primera vez que veo que puede, y creo que lo he dicho muchas veces, el software de copias de seguridad decir que es conforme y cuando vas a restaurar la copia ver que el fichero está vacío, que se ha creado y es lo que tiene en cuenta el software para decir si es conforme o no, pero después no hay datos o no están todos. Entonces, en la medida de lo posible, que haya un equipo de trabajo que esté definiendo toda la migración y, por otro lado, ver si en la política de IT ya hacen restauraciones periódicas
ya estás en una situación bajo control sin ningún problema y ejecutarás la copia cuando vayas a hacer la migración, pero en caso de que esas políticas de restauración no sean tan habituales o tan periódicas, lo que ponemos en el protocolo es que debería de probarse, porque en caso de que, porque si no, no tendría ningún sentido contar con esa copia, si no estás totalmente seguro que la vas a poder utilizar en caso de que sea necesario, sobre todo cuando el sistema final, digamos, tiene datos. Vale, una vez tenemos este punto claro, otro punto a tener en cuenta, que es el punto 6, es que una vez migrada la información no hemos acabado. Una migración se acaba cuando puedo empezar a utilizar el sistema informatizado destino sin ninguna clase de problemas. Y como he comentado antes, no siempre se puede utilizar toda la información acabada de migrar, digámoslo así, porque no han saltado ciertas cosas quizás de la aplicación que hace que la podamos utilizar sin problemas. Y en este punto, por ejemplo, yo siempre pruebo, miro todas las entidades que se han migrado y, por ejemplo, hago la prueba siempre de entidades que estén cerradas y en curso. Me explico. Por ejemplo, si tengo órdenes de producción que he migrado, cuando realice la migración, voy a probar que las que estaban en curso las puedo cerrar sin ningún problema y las que estaban cerradas las puedo reabrir y volver a cerrar sin ningún problema. Esto aplica incluso en sistemas de farmacovigilancia a los casos o a los certificados de análisis o a lo que realmente sea. Tenemos que ver que la migración no acaba simplemente pasando esa información, sino haciendo un entorno que cumpla con esa integridad de datos y que sea completo en cuanto a la información. Y en ese sentido, lo que decía este punto 6 es que debe existir un procedimiento que describa el método a seguir y las seguridades requeridas para realizar la configuración requerida en el sistema final, para que pueda continuar su flujo de forma correcta. Se debe requerir a un usuario capacitado y autorizado al departamento de IT o al proveedor de servicios que realice esta acción de forma planificada, procedimentada y que deje evidencia de esto. Esto es, al final, ahora lo veremos, todo al final se prueba en el entorno de test. Pues yo, cuando haga ciertas migraciones de ciertas entidades, haré las pruebas que os comento, a cerrar las cosas abiertas o a reabrir las órdenes cerradas y ver si hay algún problema. Y si hay algún problema, ir a la causa raíz de realmente qué está faltando. Y habrá cosas que quizás sean configurables por parte de los usuarios normales de la aplicación con ciertos permisos y habrá cosas que realmente es únicamente el proveedor de servicios me pueda dar cobertura. Por ejemplo, que salten, si estamos hablando de un sistema de gestión documental, que salte un workflow según el estado del documento, pues quizás, aunque no salte automáticamente, el usuario final tenga alguna posibilidad de generar el workflow de forma manual asociado al documento. Pero hay algunas cosas como cosas automáticas de reservas de stock o de cambios de situaciones de materias que, además de ser testeadas, por supuesto, no lo podemos ejecutar nosotros en un entorno de usuario normal y tengamos que contar con ese proveedor. Entonces, todo ese escenario y todas las necesidades derivadas a la migración se prueban en el entorno de test y se procedimentan, ¿vale? Antes de la migración. Y también indica el punto 6 que se debe determinar si en el audit trail del sistema informatizado de destino es posible registrar la configuración. Esto sonará mucho, antes también decíamos, vale, una vez migrada la información, quiero ver si se registra de forma correcta en el audit trail que esto se ha producido, pero además, cuando aplico configuración adicional antes de poder operar con el sistema, también nos interesa que el audit trail actúe en este punto. Otro punto a contemplar en el proyecto de migración es que hay alguna información que nos interese migrar desde el sistema origen, pero el sistema informatizado destino no lo puede abarcar esa información, porque no tenga esas funcionalidades o porque no tenga esas tablas o porque no está dentro del alcance de ese sistema informatizado. Y esto puede ser. Entonces, aquí lo que hemos puesto es pues 3 posibles opciones.
Lo primero es, muy bien, pues solo migramos la información que realmente pueda contener el sistema final y dejamos en el sistema origen lo que voy a ir consultando como datos históricos. Esto es muy de sentido común, pero a veces cuando, por ejemplo, se produce una extinción de empresa, pues a lo mejor no tenemos las licencias del sistema origen, no siempre se puede. Después, otra opción B, pues bueno, ver si no pudiera utilizar el sistema origen, si puedo hacer una copia de seguridad de este sistema, restaurarla en mi entorno y generar esas consultas para poder acceder a la información. Y otra posible opción es ampliar esa modificación del sistema, ese alcance del sistema informatizado destino para cubrir esta información. Pero claro, esto puede conllevar un buen control de cambios, unos test y propio con lo que diga el protocolo de validación, ¿no? Entonces, en cada uno de estos tres casos lo que hemos dicho es, ojo, si dejamos el sistema origen en periodo de retención, tenemos que hacer cosas. ¿Qué cosas? Tenemos que definir a partir de ese momento cómo podemos consultar la información. Un manual, un procedimiento, un SOP, como le llaméis, que nos permita saber cómo accedemos a la información. También ya no tendría mucho sentido que los permisos se mantuviesen como estaban en el momento de uso del sistema. Hay que redefinir los permisos para identificar quién va a poder consultar y solo cómo consulta. También asegurar el acceso cliente de la aplicación y cuidado con la política de actualización de la infraestructura. Es decir, si por ejemplo el sistema tiene una parte de servidor con la aplicación y una parte de cliente en cuanto al ejecutable que usan los usuarios normales de la aplicación para acceder, pues que además de tener cuidado con el servidor, tengamos algún sistema cliente para acceder a la aplicación. Y redefinir el plan de copias de seguridad porque no tiene que ser tan exhaustivo. Esto al final lo que queremos decir es que tenemos que tener bajo control todavía ese sistema. Porque, ¿qué es lo que pasa? Ahora con el cambio en las normativas aplicables, cada vez el periodo de retención pasa de 5 a 10 años o 15 y es mucho tiempo. Cuando dejamos un sistema en proceso de archivo, ¿qué puede pasar? Que pasen muchos años, 5, y el personal de IT haya cambiado o el personal que utilizaba en ese momento la aplicación ya no esté en la empresa. ¿Y qué puede pasar? Primero, no tenemos el cliente para acceder a la aplicación porque al irse de la empresa hemos formateado los PCs. Vale, si encontramos el cliente no tenemos ni un usuario de acceso porque no lo sabemos, ¿vale? Y el personal de IT es nuevo, ¿vale? Esto también puede ocurrir. Y aunque tengamos el cliente y tengamos el acceso en cuanto al usuario, nadie sabe cómo utilizar la aplicación y hay algunas más amigables y otras no tan intuitivas. Y entonces ahí tampoco podríamos utilizarlo bien o estar seguros por lo menos que la información que estamos sacando es la que es, completa. Entonces, en ese sentido, tenemos que estar cubiertos en que podemos acceder, en que no podemos modificar la información y en que sabemos consultar el sistema. Y también, muchas veces, cuando dejamos de actualizar las aplicaciones, ojo con actualizar los sistemas operativos, porque es posible que esas aplicaciones no puedan trabajar sobre ellos y deje de ser compatible y tampoco podamos acceder a la información. Hay que tener en cuenta muchas cosas, ¿de acuerdo? Por otro lado, al restaurar el sistema origen, imaginemos que no podemos tener acceso a ese sistema origen tal cual, pues lo que hacemos es una copia de seguridad y lo meto en mi entorno. La restauro en mi entorno y va todo bien. Bueno, primero tendré que tener claro cómo la restauro y qué modelo de datos tiene esa base de datos, que el modelo de datos al final es el que me hace saber dónde encontrar la información y cómo está relacionada dentro de su almacenamiento, ¿no? Pero al final tengo que tener un procedimiento de cómo hago la copia, un procedimiento de cómo la restauro y saber y entender ese modelo de datos o esas relaciones entre tablas para poder utilizar la información, porque muchas veces no vale de nada tener toda la base de datos si no te explican cómo utilizarla, porque hay sistemas realmente complejos y algunos que no te dan ni esa posibilidad. Y restringir el acceso con usuario lectura. Y en caso de que no tengamos esa aplicación, pues de alguna forma ver cómo accedemos a los datos haciendo vistas o como sea.
Y en caso de la modificación del sistema informático destino para incluir esta información, pues a través de la política de control de cambios, definiendo el cambio, a través del análisis de riesgos definiendo su impacto y tratando todo el desarrollo y testeando, actualizando los documentos, formando a los usuarios para poder realizar esta acción. ¿Se puede hacer? Sí, a través del protocolo de control de cambios y de una forma segura. Como hemos comentado, al final tenemos muchos pequeños puntos que pueden afectar ese proceso de migración. ¿Cómo sabremos que estamos actuando sobre seguro en esa estrategia? Porque, como he comentado antes, necesitamos un entorno de test para hacer pruebas. Y entonces ahí, ¿en qué pruebas voy a hacer? Primero, hay que marcar un marco de esas, o sea, hay que establecer el marco donde se ejecutan esas pruebas. En qué versión de software origen y qué versión del software destino estoy haciendo, para que no se produzca toda la migración dentro de una versión y cuando vamos a migrar, que se tarda un cierto tiempo, el software final haya cambiado por lo que sea y haya algo que no nos valga, ¿no? Entonces, una vez registramos esa versión, pues vamos a verificar tanto el proceso de exportación de datos, desde cuando hemos identificado la información a cuando hemos identificado en qué tablas se guarda esa información a ya esas tablas exportadas, verificación de ese mapeo de datos que se trata de esa información exportada, cómo la tengo que procesar para que pueda entrar al sistema destino, esa verificación de la importación del sistema destino con todas las evidencias y además para esas funcionalidades que tengamos que hacer alguna configuración extra para que puedan para que se pueda utilizar el sistema final sin ningún problema, pues también tengo que ponerlo a prueba. Es decir, tengo que tener una estrategia por cada uno de los puntos que nosotros ponemos aquí, o por lo menos esa es la forma en que nosotros lo gestionamos. Bien, una vez visto en el entorno de test que cada punto de forma individual funciona, versionando todas las estrategias hasta que llegas a la final, ya puedes planificar esa estrategia en el entorno final, como hemos dicho, eligiendo el mejor momento posible. ¿Qué tenemos que registrar de la migración? Por un lado, el personal involucrado, que pueda ser procesos para identificar la información a migrar y después que nos ayude a verificar toda la migración, IT para toda la exportación de los datos, los proveedores de servicios y esos tiempos de migración, ¿vale? ¿En qué momento se ha producido? Eso también es muy importante. Como he comentado antes también, el registro de la versión del software y base de datos del entorno productivo final, tanto del sistema origen como el destino, una evidencia del documento de exportación de datos desde el sistema informatizado origen y si en esa exportación hay algún log de incidencias, también evidenciarlo para ver que no hay ninguna o para que las que haya podido haber se puedan tratar. El mapeo de datos utilizado, que es ese procesamiento que una vez exportado la información es necesario para que pueda hacer la importación en el destino. La propia evidencia de la importación del destino, ¿vale? Exportando el registro de incidencias si en caso de que se produjeran, aplicar esa configuración adicional tal y como habremos contemplado en la estrategia para asegurar la usabilidad de los datos, añadiendo evidencias de que esa configuración se aplica y el registro de acciones adicionales realizadas para la consulta de información que no pueda ser migrada al sistema informatizado destino final. Aquí se recoge todo lo que hemos ido hablando hasta ahora. Como evidencias, pues verificación de los registros de importación de datos y aquí la pregunta será, ¿y qué muestreo es el adecuado? Bien, pues al final existen aplicaciones de mercado que te hacen el mapeo o la verificación de todos los registros de todos los campos, pero también tendríamos que ver que son fiables o también teniendo en cuenta esa información exportada con todas las entidades y de cada entidad la casuística que puede haber, pues voy a migrar órdenes y hay algunas cerradas y otras abiertas. De este tipo de orden que es de fabricación y esta orden que es de reproceso, me lo estoy inventando. Pues en la muestra va a tener que haber órdenes de fabricación,
órdenes de proceso, en situación abierta, en situación cerrada y una muestra representativa también en cuanto a la cantidad que voy a traspasar y también habrá una verificación de esa cantidad, ¿de acuerdo? La migración debe ser aprobada tanto por los representantes del proceso, que lo que significa esa firma es que esta información que querían migrar y que habíamos hecho una lista de requisitos a migrar se ha cumplido y que se ha importado de forma correcta en cuanto a cantidad y significado en el sistema destino. También estará firmada por los representantes del sistema en cuanto a que han ejecutado las órdenes según las estrategias y en principio no ha dado ninguna incidencia en su campo de actuación, y garantía de calidad en cuanto a que se ha seguido esa estrategia, estamos dentro del sistema de calidad que estábamos montando y que todas las evidencias pues son legibles, que siguen con la estrategia y que están en el marco de lo que nos habíamos propuesto en el protocolo, además de asegurar la integridad de los datos. Vale, destacar que en el caso de que la migración del sistema informatizado se realice en un grupo de empresas, se debe abordar con una estrategia única de migración, porque al final puede ser una base de datos única y después exclusiva por instalación, o bueno, pueden haber varias estructuras, pero al final una estrategia y con equipos especialistas por instalación, para que cada uno de ellos, al final, en cada uno de las instalaciones certifiquemos que se ha cubierto de forma correcta y completa esa importación, de forma que aseguremos el completo. También ese registro de incidencias, en caso de que las haya, lista de resultados de las actividades de verificación que determine la conclusión de la migración, o totalmente o parcialmente exitosa o falta. Y al final, como hemos comentado al inicio, este proceso pues, debe estar dentro de la estrategia del plan maestro de validación, que al final en el plan maestro no hace falta, lo que tiene que definir es el procedimiento a seguir para que si se produce esa situación no improvisemos en cuanto a las tareas a realizar. Después, ya dentro del propio proyecto, de cada propio proyecto de migración, tendrá su información relacionada. Pero en el plan maestro, más o menos, define que tiene que haber un protocolo con todos esos puntos a tratar, que tiene que haber una ejecución captando todas las evidencias y que tiene que haber una verificación. Y con eso cubrimos todo el ciclo de vida del sistema. Y esto es un poco el proceso completo desde esa elaboración de la estrategia a cómo lo ejecuto primero en el entorno de test y después en el entorno de producción y cómo verifico y dejo evidencia de todos los resultados. Ahora voy a mirar la sección de preguntas, un segundito. Vale, Enric dice, aplicación informática en cloud está en versión 4 y tenemos un cliente que está en local en versión 3.2 que quiere ir a cloud con una versión nueva. Según esto, tengo una doble migración de entorno y de versión. ¿Cómo lo podemos hacer? Bien, yo lo que haría es tratarlo como un proyecto en sí mismo, un único. Entonces, lo que tendremos que hacer es partir de una situación inicial que está en funcionamiento con ciertas características y un entorno final, ¿de acuerdo? Y entonces, sí que es verdad que dentro del proyecto que he nombrado habría una actividad adicional, que es, primero que nada, tendríamos que montar lo que es la infraestructura en el entorno cloud para que exista esa instalación de la versión nueva de la aplicación, ¿de acuerdo? Y entonces, con ese sistema informatizado ya implantado y desde el sistema original que tiene quizás otra estructura y otro modelo de datos, hacer lo que he comentado exactamente. Desde el origen de datos, determinar esa información, ver la información en qué tablas están y de esas tablas ver cómo casar en las tablas de la versión nueva. Si es el mismo sistema, seguramente no tendrá un impacto tan alto, pero bueno, según, porque por ejemplo en SAP en la última versión es un gran cambio y en SAGE también. Bueno, en principio lo enfocaría de esta manera. Justo Enric formula otra pregunta, pero es justo una continuación de esta y me dice, ¿deberíamos instalar la versión 4 en local, validarla en local y luego hacer la transferencia de datos? Yo lo que haría es intentar evitar el máximo de puntos y hacer como se puede hacer así, y como siempre digo, no hay una versión
una única forma de hacer correctas las cosas, porque esto también puede ser otra opción. Instalar todo en local, hacer la migración de datos y después hacer la migración en cloud. Pero bueno, yo creo que lo enfocaría, creo que como he dicho al principio, aunque esto también, el resultado sería el mismo, llegaríamos al mismo lugar. Ana María Fallas pregunta, hola, saluda desde Costa Rica. Mi pregunta, ¿qué se debe considerar si el sistema origen corresponde a una hoja de cálculo Excel que he llenado de forma manual? ¿Qué factores debo considerar para validar el origen de datos? Gracias. Vale, si ya tengo esa exportación realizada, lo que estaré ya en esta zona intermedia que he hablado. Es decir, ya no tengo que preocuparme de cómo he exportado los datos desde el sistema origen a esta Excel y lo que haré es tenerlo en un entorno de control donde tenga una seguridad y no puedan estar alterados los datos, que sean alterados de forma voluntaria o involuntaria. Claro, ahí lo que dices es que, claro, como es una hoja de cálculo, esa introducción de datos puede ser manual y puede no estar cumpliendo esa integridad de datos desde origen. Ahí, por un lado, te invito a ver el webinar que hablaba de la validación de las hojas de cálculo con el POSAFE que dimos hace un par de semanas, eso por un lado, pero así de forma rápida te contesto, y es que también en la medida de lo posible para acotar al máximo el error en la introducción de datos manual, te invitaría a utilizar lo que es la funcionalidad propia de Excel de validación de datos, que ahí, por ejemplo, si se espera que introduzcas una fecha, no te va a permitir introducir un número, o si se espera introducir un número, puedes aplicar un rango de valores válido que hiciera correcto esto que estás introduciendo. De todas formas, la validación de datos te serviría para ver qué introduces, pero no evitaría todos los errores. Y en cuanto a seguridad, ahí podrías tener alguna clase de riesgo en cuanto a modificación. Pero bueno, con un entorno bajo control en cuanto a la seguridad, que no puedan modificar los Excel, y con la validación de datos, de alguna forma lo podrías cubrir. Vale, Miguel Alcántara indica, hola, para el muestreo de datos, ¿qué sistema de muestreo se puede elegir? ¿Cómo saber cuánta muestra hay que coger? Gracias, justo es lo que he dicho. Al final depende de la complejidad, de la criticidad y del entorno que estés migrando, porque muchas veces yo, por ejemplo, en un software de farmacovigilancia, al final hay una entidad que son los casos y ahí es más sencillo decir, pues solo hay una entidad y tengo 50 casos, pues bueno. Pero aquí lo que te diría es, identifica las entidades que tienes, imagínate órdenes de producción, vale, y identifica qué tipos de órdenes tienes, por ejemplo, de reproceso y de fabricación, vale, y de cada tipo que pueden estar abiertas y cerradas, vale. Este es un poco el contexto en el que te moverías, en mi caso, que es muy básico, lo sé, pero en ese caso, teniendo en cuenta también la cantidad que migras, determinas que dentro de la muestra tiene que estar representado pues tanto las órdenes de reproceso como las de fabricación, tanto terminadas como no terminadas. Hay software que ya te muestra absolutamente todo, pero también es un sistema informatizado que al final dependes de ese procesamiento. Yo lo que haría es hacer un análisis de riesgos de todas las entidades que migras y establecer por criticidad y por complejidad en cuanto a la exportación e importación esa muestra representativa. Vale, Luis Álvarez indica, hola Maite, buenas tardes, te consulto. Estando en pleno proceso de validación, si me veo en la tediosa necesidad de migrar de versión del software en evaluación, ¿cómo podría proceder? Digamos que ya ha avanzado la etapa de IQ-YOQ. Bueno, estás en una buena etapa porque por lo menos sabes que el sistema que va a... Entiendo que lo que estamos validando es el proceso del sistema informatizado final. Entonces, estar en IQ-YOQ es perfecto porque sabes, uno, que el sistema está bien instalado, por lo que va a funcionar bien porque tiene las características informáticas que así lo hacen posible en cuanto a rendimiento y características. Y por otro lado, en la OQ, sabes que a nivel funcional de la aplicación, tanto a nivel operativo como de seguridad, cada funcionalidad
va a operar bien. Eso es muy bueno. Una vez la OQ esté realizada, yo me pararía ahí en un momento, porque encima es buen momento antes de la PQ, y ahí haces bien. Como ya habrás acabado y cerrado la OQ y cuando no hayan desviaciones críticas dentro de la OQ, podemos parar ese proceso para tener un entorno en cuanto a modelo de datos, en cuanto a tablas, totalmente estático y verificado, porque como tú ya has acabado la OQ, sabes que el entorno final va a ser ese. Y entonces sí que tendrías que parar un momento esa verificación, pero lo bueno es que tendrías ese entorno consistente para saber cómo migras los datos, bajo en qué entorno, y ya estás asegurando que no van a haber cambios. ¿De acuerdo? Cuando se pase la información dentro de la PQ, además de ver que todas las actividades de la validación se han cerrado sin desviaciones, que los usuarios están formados, que todos los procedimientos están, las seguridades implantadas, yo acompañaría también ese protocolo de migración que verifique que la información introducida es acorde con el significado y cantidad de donde viene de origen. Y creo que así se quedaría una validación muy cerradita y bueno, sí que es una carga adicional, pero al final se quedaría todo verificado. Federica Lunella indica: buenas tardes. ¿Qué pasa si el sistema de origen no es un sistema validado? ¿Se podría igualmente migrar a un sistema validado? A ver, se puede perfectamente. Lo que aquí indican es que si no se tiene validado, por un lado, si utilizas una funcionalidad propia del sistema para exportar, lo que te va a requerir, si no está validado, es que esa exportación la verifiques bien y mejor para estar segura que realmente exportas todos los datos del sistema y con valor y significado correcto. Y por otro lado, lo que el hecho de que te pidan que esté validado es porque la robustez de esa información pues puede afectar a la integridad de los datos final del otro sistema, del que vas a empezar a utilizar. ¿Por qué? Porque de alguna forma, si no está validado, puede que algún dato no se considere del todo correcto o pueda no ser del todo correcto porque está dentro de un sistema, digamos, no gobernado, no verificado. Pero bueno, este es el único pero que en algún caso te podrían dar. Pero bueno, si tú haces una serie de verificaciones y tomas esa decisión, sí que lo podrías migrar. Lo que pasa es que esa información histórica, de alguna forma, como no se ha gestionado por el sistema destino, aunque el sistema destino esté validado, esa información viene de origen, digamos, sin un control tan exhaustivo como pueda ser en un entorno validado. Virginia indica: hola, en mi caso hemos tomado la decisión de no validar toda la herramienta completa, sino vamos a validar el proceso concreto de aprobaciones. ¿Sería recomendable realizar un análisis de gestión de riesgos? ¿Cómo lo orientarías? Gracias. Claro, vale, imaginemos que tengo un sistema, pero solo migro parte de la información. Vale, pues entonces lo que tendría que hacer es identificar esa información, ver esas tablas y ver cómo se acopla al siguiente sistema. Como solo es parte, además de todo lo que he contado, que es propio de la migración, donde se ve que tenemos claro lo que queremos migrar, que tenemos claro cómo está guardado dentro del sistema origen y que sabemos cómo tenemos que procesarla para que llegue bien a destino, además, para ver cómo se integra dentro del sistema informatizado destino, porque es parte solo de toda la información, ver que al final toda la información que queda en el sistema sea consistente y completa y coherente, ¿vale? Para ver si hay alguna información adicional que bien de forma manual requiera ser completada para que al final esa información pueda ser usable, ¿de acuerdo? Más o menos lo que haría es asegurarme que llegan bien los datos y después cuando lleguen bien los datos que le damos de un contexto unos metadatos que sean suficientes para que esa información después se pueda usar en el sistema destino. Espero haberte contestado. José Luis Rey indica: ¿de qué manera se puede asegurar que la migración no se ha incumplido la integridad de datos? Vale, al final nosotros lo que tenemos, además de todo este protocolo de migración, es, bueno, y en cada punto del protocolo de migración estamos asegurando todos los registros y que no se modifican
en ninguna parte de su flujo. Eso es una parte, ¿vale? Y después se puede pasar como la regla Alcoa para, bueno, que realmente en la verificación del entorno final se ven que que la información de los registros, porque se sigue manteniendo que el registro sea atribuible en cuanto a que no se pierde el que gestiona cada acción o la máquina que genera los datos, que veamos que es legible al final en el sistema destino en cuanto a que no solo hemos conseguido meter la información en el sistema destino, sino que la podemos leer y entender de forma correcta, que no se ha cambiado respecto al origen, eso lo haría consistente, que si podemos introducir el audit trail o no en el sistema final, es decir, podemos en esa verificación del sistema informatizado final, podemos pasar la regla Alcoa para ver que después esos datos en el sistema final se pueden leer, entender, utilizar y que no han cambiado de valor en cuanto al origen. Bueno, pues en principio estas son las preguntas. Tenéis el correo electrónico y estoy a vuestra disposición en caso de que tengáis alguna duda adicional. Bueno, la semana que viene, creo que es el jueves, trataremos el tema de plan maestro de validación de sistemas informatizados y bueno, en la medida de lo posible espero veros a todos. Y como he comentado antes también, en breve lo anunciaremos en redes, ampliaremos en 2 cursos más, 2 semanas consecutivas más, todos los cursos. Bueno, espero que haya sido de aplicación para vosotros. Lo he intentado enfocar de la forma más práctica posible y espero que lo podáis utilizar y haya sido de vuestro interés. Muchas gracias.